tanto más cuanto unos que ya somos padres, otros que posteriormente lo van a hacer, van a buscar que sus productos, sus bebés, sean atendidos en las mejores manos de quienes conocen este tema de atención inmediata del recién nacido. Además de que algunos de ustedes, y espero que sea un número significativo, van a tener que, van a hacer la especialidad de pediatría y o neonatología. La ventaja que tienen ustedes es que ya han llevado la asignatura de ginecobstetricia. Entonces, eso me va a facilitar a mí la posibilidad de que puedan entender con mucha mayor facilidad este tema. Muy bien. Entonces, en la atención inmediata buscamos como logros de aprendizaje el que quede claro la necesidad de la promoción del contacto de piel a piel y el apego, en lo que nosotros llamamos la hora de oro, que es fundamental en el devenir del desarrollo neurológico cognitivo de nuestro neonato. Fortalecer este vínculo afectivo y el inicio de una lactancia exitosa, toda vez que reconocemos que la lactancia materna es una gran mega vacuna y que va a reducir no solamente los riesgos de mortalidad, sino de morbilidad a largo plazo. Asimismo, dentro de estos logros está que si nuestro crío, nuestro neonato, está sano, vamos a tener que hacer el clampaje fisiológico, antes llamado tardío, hoy llamado oportuno, que va a permitir pasar una reserva significativa de hemoglobina de adulto y que cuando nosotros fomentamos la lactancia materna mínimo hasta los 6 meses, va a servir de reserva de hierro porque la lactancia materna es buena, pero sí muchas veces nos puede generar la anemia fisiológica del recién nacido. Pero como tenemos esta reserva por el clampaje mal llamado ahora tardío, sino oportuno, esto va a tener como consecuencia disminuir significativamente esta posibilidad de anemia. Muy bien, toda esta es la agenda que vamos a repasar en estos 45 minutos de exposición. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de la atención inmediata? Que el 90% de los recién nacidos van a nacer en condiciones normales. Por tanto, es importante saber cómo es este manejo. Además de que en algún momento un 10% va a presentar problemas que van a demandar, obviamente, atención de otra naturaleza. Esto es cuando se produce la atención del recién nacido que sale de un medio intrauterino especial a un medio extrauterino que implica hacer un periodo de adaptación de nuestro neonato. Además, debemos entender que la atención inmediata no solamente conlleva atender al bebé, al producto en las mejores condiciones, sino también reconocer esa ligazón que existe entre la madre y su producto, es decir, el binomio madre-bebé, y lograr de que exista todo un bienestar real para estas dos personas. ¿Qué otra cosa más sabemos referente a atención inmediata? No voy a detenerme mucho en este aspecto. Es que existe una serie de cambios hemodinámicos a nivel de la vida intrauterina al pasar a la vida extrauterina de nuestro producto. Uno de ellos podría, por ejemplo, citar de que nuestro bebé en la vida intrauterina
o sea, nuestro feto respira a través de la placenta. Sin embargo, cuando nace, va a respirar a través de los pulmones y que en la vida intrauterina el alvéolo no está lleno de gas, que es el aire, con oxígeno, sino que está con líquido alveolar. Como resultado del nacimiento, entonces este líquido va a salir al intersticio o a la linfa y va a llenarse de aire, aire con oxígeno, por cierto, los alvéolos. Y además que va a haber el intercambio gaseoso de CO2 y oxígeno. Por otro lado, sabemos que en la vida intrauterina los pulmones y sobre todo las arterias pulmonares están cerradas, colapsadas. Sin embargo, en la vida extrauterina, estos, estas arterias, por efecto de la diferencia de presiones y por el oxígeno, se van a dilatar y también se va a disminuir la presión a ese nivel. Entonces, ¿qué tenemos como atención inmediata? ¿Qué significa esto? Una serie de cuidados básicos que van a aplicarse a nuestro producto llamado neonato recién nacido de manera inmediata y inmediata más adelante para mantener la integridad física de nuestro bebé. Y cuando decimos este concepto es dinámico, quiere decir que en el momento que yo estoy atendiendo, se produce un hecho, pero pudiera ser que en los siguientes minutos u horas se produzcan otros eventos. Por eso se dice que es dinámico, porque no es estático. ¿Qué más sabemos referente a la atención? Y como va a ser más fácil, les comentaba, porque ustedes ya tienen mucho bagaje significativo por la parte de obstetricia en la asignatura respectiva que llevaron, es que debemos determinar factores de riesgo que pudieran estar relacionados a la madre, al feto, a la placenta. Entonces, estas han de reconocerse antes del parto. Esto nos va a permitir a nosotros definir cuál es la vía de abordaje, es decir, cuál es la vía de nacimiento de nuestro producto, por vía abdominal o por parto eutóxico. ¿Cómo debemos estar preparados? Esto equivale a que tenemos un equipo de profesionales de la atención del recién nacido, que es propio del servicio de neonatología. Es la bata blanca, que involucra tener pues un pediatra, un neonatólogo, una enfermera, una técnica de enfermería. Estos los que están de manera regular. Acá no incluimos al interno o al residente que está obviamente en etapa de preparación, pero que esa no es razón ni óbice para que no conozca no todo el manejo de una atención inmediata del recién nacido. Además, debemos estar premunidos de el equipo que demande este crío. Pudiera ser que sea un parto múltiple, gemelar, trillizos. Para cada uno de estos productos debe haber un equipo propio. No es que un solo equipo atiende a los tres. Decimos ya la anticipación. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Como pueden notar ustedes en la diapositiva o la transparencia, hay factores de riesgo intraparto que podríamos resumirlo entre otros. Lo más frecuente que se da en nuestro medio son la placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta. Por ahí, prolapso de cordón, distocias, pero además pudiera haber fiebre materna relacionado a una infección urinaria que no está tratada o está mal tratada, a un líquido amniótico maloliente cuando hay ruptura de membranas de más de 18 horas, ¿no? O cuando se produce una corioamnionitis, o también
cuando un líquido amniótico meconial, pero sobre todo el meconial espeso, ve que no va a generar en nuestro feto problemas tipo, ¿no?, asfixia perinatal. De los factores maternos, tenemos una relación bastante también importante, pero yo quiero siempre aterrizar qué es lo que pasa en nuestro país. Es verdad que aún tenemos, y a propósito de la coyuntura que vivimos, nuestro país es variopinto y la, el inicio de la vida sexual es diferente. ¿Será acaso por el biocosmos de cada uno de la zona de sierra, costa o selva? No, tenemos aún madres adolescentes y madres añosas. Sea en el extremo de la vida fértil o recién iniciando esta, evidentemente eso nos genera un gran problema. En un caso, porque no está preparada la adolescente, 13 años, 12, y ahí paró la mano. O una madre añosa que tiene sobre todo que es multípara o gran multípara. Ese útero, si ha tenido sobre todo los embarazos consecutivos, tiene una placenta creta, una placenta vieja, que no va a nutrir y nos va a generar problemas en el producto. A esto se agrega el estado socioeconómico y cultural. Miren ustedes, es muy interesante saber que la preeclampsia y la eclampsia tienen que ver mucho con el estado socioeconómico. Esto se produce muy significativamente en lo que es América Latina, la zona subsahariana. Además, los abortos previos, que están relacionados a temas de torcho, enfermedades intrauterinas crónicas. En la parte de embarazo, relacionado, nuevamente acá vemos la enfermedad hipertensiva del embarazo, la diabetes. Quizás el tabaquismo no es frecuente en nuestro medio, por ahí el alcoholismo sí, sobre todo en la zona de sierra, ¿no? Y un poco la selva. Ahora bien, portadora de bacterias, sí, sí tienen infecciones urinarias que no son adecuadamente tratadas. De las fetales, la prematuridad, la posmadurez, los retardos del crecimiento intrauterino, los fetos múltiples, y por ahí pudiera aparecer anomalías congénitas que pueden detectarse tempranamente, porque gracias a Dios la utilización de equipos biomédicos nos permite en las condiciones actuales tener más identificación tempranamente de estos problemas y manejarlos con oportunidad. Y hablamos también de la ruptura prolongada de membranas, que, como todos sabemos, es mayor de 18 horas. Entonces, ¿debemos estar preparados todos? Sí. Debemos estar preparados el equipo de la atención neonatal, sobre todo dependiendo de la IPRES, o sea, las instituciones prestadores de salud tipo 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, van atendiendo de acuerdo a la complejidad del problema. Si son gestantes con patologías o comorbilidades importantes, ¿no? Y son de repente parto múltiple o fetos que están pues, de madres primerizas y en podálico, obviamente pues no van a ser en un centro de salud, requerirá ser atendido en un 3.1. Y si tienen otras patologías, no llámese herpes, HIV, pues va a tener que ser cesárea. Pero además también debemos realizar una historia clínica perinatal prolija. Cuando digo prolija y hago hincapié, quiere decir debemos escudriñar lo más que podamos. Si a mí me dicen tiene abortos, la pregunta es, ¿serán abortos provocados? ¿Abortos espontáneos? ¿A los cuántos meses tiene el aborto? ¿Le hicieron legrado? ¿No le hicieron legrado? ¿Ha sido provocado? Si tienen las parejas que puede ser una madre promiscua. Y así sucesivamente. Además,
que cuando vienen en trabajo de parto, sobre todo en el hospital 3.1, se debe hacer el portograma con curva de alerta para identificar tempranamente problemas obstétricos, sobre todo problemas en el feto, y intervenir con oportunidad para también disminuir las morbilidades de largo plazo. El equipo en la sala de recepción, como pueden ustedes notar y leerlo posteriormente, parte desde tener un, una, un equipo de... A ver, un ratito, me pasé acá. Ese, acá. A ver, un segundito, no está... Esto está... No está agarrando. No, no está agarrando, Dios. No sé qué he hecho. Sí, acá está. Ya. Entonces, tenemos el equipo en sala de recepción. Tienen ustedes cuna, es llamada cuna de calor radiante o Kreiselman, que existe en los centros de salud materno-infantil, como también el hospital de tercer nivel 3.1, Instituto 3.2. Mesa de calor, fuente de calor, perilla, succionador, tijeras, sondas que ya ustedes lo conocen perfectamente, y siempre estar premunidos de una bolsa de ventilación, lo que mal llamado ambú. El ambú es la marca, es la bolsa de reanimación autoinflable, ¿no? Tubos endotraqueales, laringoscopio, una fuente de oxígeno de toma mural, medicamentos para reanimación, ¿no? Porque evidentemente la atención que parece estar bien en un momento, en el momento del nacimiento, muchas veces se produce una catástrofe, o sea, problemas, algo pasó, y ahí nosotros debemos estar con este equipo. Si no lo utilizamos, enhorabuena. Y si tenemos la necesidad, todo debe estar operativo. ¿Qué pasa entonces luego de haber hecho una buena historia clínica y que, como todos sabemos, hay preguntas que uno debería hacer a la parte obstétrica? Son generalmente 5 preguntas. Y estas preguntas, ¿qué me dicen? Yo le digo al obstetra o a la parte de obstetricia, ¿sabe qué? Oye, este, ¿es un bebito a término? Sí. Ah, qué bueno. O sea, ¿es una gestación a término? Sí, es una gestación a término. ¿Y qué color es el líquido? Líquido amniótico, claro, qué bueno. ¿Hay factores de riesgo? No, no, todo normal, no tiene enfermedades, no tiene nada la mamá. Qué bien, o si lo tiene, lo anoto. ¿Y cuántos bebés son? O sea, ¿cuántos productos son? ¿Cuántos fetos son? Uno, bien, o si son 2 o 3, tiene que haber los equipos respectivos. Y la última parte, no por ser último, es importante, es ¿qué voy a hacer yo? Mejor dicho, ¿qué va a hacer la parte obstétrica referente al clampaje fisiológico oportuno, mal llamado ahora clampaje tardío fisiológico de cordón? Si todo aparentemente va a estar bien, me voy a demorar entre 1 a 3 minutos en el clampaje de cordón. Nace entonces el bebé, y cuando nace el bebé nos preguntamos, ni bien sale del claustro materno, sea por vía vaginal o por vía abdominal. ¿Bebé a término? Sí, check. ¿Tiene buen tono? ¿Se moviliza? Sí, check. ¿Tiene buen esfuerzo respiratorio? ¿Respira o llora? Check. ¿Todo está bien? Entonces yo puedo seguir los cuidados de rutina del recién nacido. ¿Qué tengo que hacer? Lo que vemos en esta lámina. Debemos buscar que la temperatura del medio ambiente donde nace mi bebé, que es en sala de partos, debe estar entre 24 y 28 grados de temperatura, idealmente 26 grados. Entonces, uno propone siempre tener un termómetro y un humidificador que marque cómo está la temperatura ahí. Si se hace mucho frío, como en Puno, pues cerramos todas las puertas. Si el calor supera largamente estos valores que les acabo de señalar, pues entonces abro puertas.
luego de calentar o tener un Kaiserman de cuna de calor radiante también prendido. Es como el horno, guardando las distancias del caso, cuando preparamos un queque. Siempre nos dicen precaliente. Acá vamos a recibir a un bebé, entonces debe estar caliente, caliente a temperatura 31, 32 grados, la cuna de calor radiante, en promedio, ¿no? Entonces, calentar, secar, significa contar con baños, o con, perdón, con paños tibios, ¿no? Para que con ellos nosotros podamos secar la cabeza primero, porque tiene más superficie corporal, y luego el resto del cuerpo. ¿Cuántos paños deben ser? Dos, porque con el primer paño hacemos esta operación que acabo de citar y con la segunda envolvemos a nuestro bebé. Al secar, también estimulamos para que mejore el esfuerzo respiratorio o continúe respirando, ¿no? Secar y estimular son actos concurrentes. Pero si vemos que el bebito, nuestro neonato, está un poco gorgoreando, vemos secreciones en la boquita, solo bajo esa condición hacemos la aspiración. ¿Esto qué significa? Que la aspiración no es un protocolo establecido de manera rigurosa, sino cuando tenemos esa situación que acabo de citar, las secreciones orales, que no le permiten tener una buena excursión respiratoria. Y luego esperamos que las arterias umbilicales vayan cesando en su latido y que nuestro bebé esté respirando bien, o sea, teniendo un buen llanto, un esfuerzo respiratorio, esté rosadito, ¿no? Para que en el lapso entre 1 y 3 minutos podamos nosotros clampar el cordón. Mientras eso, lo ponemos a nuestro bebé pechito con pechito, carita con carita, cercanamente a la madre, para que se dé el contacto piel a piel y la lactancia materna y el apego, que vamos a tenerlo así por un periodo de 1 hora. En ese espacio de 1 hora, la enfermera o quien corresponda del servicio de neonatología o pediatría, según sea el caso, va a ir viendo cómo va su patrón respiratorio, cómo va su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, si el bebé se está moviendo, de repente no coge el pechito, pero está cerca al seno materno, ¿no? Y recibe el calor de la madre. Eso no quiere decir que va a estar destapado. Se le cubre oralmente la espaldita al bebé y está con la mamá. ¿Por qué ligamos? ¿Por qué la ligadura tardía? Antes se llamaba, ahora oportuna. Entonces, porque esto permite que la sangre que está en la placenta pase a la mamá lo suficiente para generar un almacenamiento importante, es decir, como acá tenemos como 80, el 80% de la sangre de la placenta va a pasar al bebé, lo que equivale a un promedio de 35 mililitros por kilo de peso en el primer minuto de vida, cuando todavía no clampamos. Entonces, esto va a permitir tener una reserva de hierro cuando demos lactancia materna, vuelvo a ser reiterativa, los primeros 6 meses de vida. Pero evidentemente hay contraindicaciones. Una de estas contraindicaciones, evidentemente, va a ser cuando las madres son RH negativas y no han sido controladas, pero sí saben que son RH negativas, por ahí son descuidaditas y hacemos el trampaje inmediato para evitar la mayor, si no es la isoinmunización RH. Pero también puede ser en los casos de retardo del crecimiento intrauterino, que es un diagnóstico obstétrico, que lo que hace es que tengan policitemia, que equivale a un aumento de la masa globular roja eritrocítica.
Y si a eso le agregamos más paquete globular que viene de la placenta al bebé, entonces podemos generar una insuficiencia cardíaca. En los hijos de madre diabética se dice que también puede producirse este evento que acabo de señalar, como en las madres que tienen patología cardíaco-pulmonar, porque aumentamos obviamente, ¿no?, el intravascular. En un recién nacido deprimido, que lo único que hacemos es inmediatamente vemos que el crío está en apnea, está flácido, cortamos cordón y lo llevamos a la cuna de calor radiante para hacer el RCP inicial o básico, intermedio y según vaya al avanzado. El hijo de madre con VIH, sobre todo en aquellas en que se les diagnostica en el momento del parto, ¿no?, esta patología, no en los que ya tienen seguimiento, están con tratamiento antirretroviral, con su targa, o su carga viral es mucho menos de 200, 300. En el Perú se están utilizando el valor de menos de 100, en otros países menos de 70. Así que ahí de repente todavía queda un espacio dudoso, pero mientras eso quede, debemos pensar que en todo hijo de madre con VIH es hacer el clampaje lo más precozmente posible. Ven ustedes acá, los bebés, creo que esto lo han visto regularmente en la parte de ginecobstetricia, la madre con el bebé, pechito con pechito, ahí está en la primera hora de vida. Y como podrán notar ustedes, también tiene un gorrito. Sí, es importante el gorrito, porque cuando lleven el tema de termorregulación, una de las partes por la que va a perder más calor nuestro bebé es por radiación y evaporación. Entonces, les decía que la mayor superficie corporal que tiene un bebé es en la cabecita. Por lo tanto, evitar esta pérdida de calor que conlleve a una hipotermia, se le pone un gorrito. ¿Están observando bien esto? Entonces, el apego precoz, ya hemos citado todos los beneficios que tiene a largo plazo, ¿no? Se dan tanto en partos eutóxicos como en partos por cesárea, sobre todo en las cesáreas que son de tipo regional o epidural, ¿ok? Y en el momento que ya la madre, en el caso de la anestesia general, esté en mejores condiciones, pues se fomenta la misma. Cuando nace un crío, decíamos que vemos si llora, si tiene buen tono, si es un mérito término. Pero hay otro dato importante, saber aplicar oportunamente el test de Apgar, de Virginia Apgar, una anestesióloga de Denver, Colorado, Estados Unidos. Mire, anestesióloga. El test de Apgar, el test de Virginia Apgar, el test de vigorosidad, también conocido, que nos permite no ver la adaptación cardiorrespiratoria y la función neurológica del recién nacido en el primer minuto de vida y quinto minuto, de tal forma que los puntajes que se evidencien van a ayudarnos a nosotros a definir qué acciones seguir con ese bebé, porque puede nacer deprimido y qué tanto esa depresión puede afectar a nivel central, a nivel del sistema nervioso central. Por consiguiente, los críos cuyo puntaje general sea mayor de 7, ¿no?, van a ser calificados como recién nacidos vigorosos. Esta aplicación del APGAR siempre es retrospectivo. ¿Qué significa eso? Al decir que es retrospectivo, estoy diciendo que no puede ser prospectivo. Es decir, nace mi bebé y no voy a decir, hoy está respirando, se mueve, la frecuencia es así,
el color es así, hace muecas. No, uno va atendiendo y les dije que es dinámico, va viendo cómo mi crío se va comportando y cuando yo hago esta evaluación de 3 de manera retrospectiva, voy a evaluar, voy a recordar 5 ítems. Estos 5 ítems, cada uno de los cuales va de 0 a 2. Tanto más se acerque a 2, tanto más se acerque a 2, es mucho mejor, es bueno. Tanto más se acerque a 0, mi bebé va a estar peor. Entonces, la frecuencia cardíaca, vemos que 0, ausente, menor de 100, 1, mayor de 100, 2. Ojo, pestaña y ceja. En la vida intrauterina, los latidos fetales van de 100 a 160. O sea, yo hablo de bradicardia fetal menos de 120. Yo hablo en la etapa neonatal de bradicardia neonatal por debajo de 100. El esfuerzo respiratorio, ausente o apneico. Y puede ser puntaje 1, perdón, puntaje 1, débil, irregular. No es regular, por eso lo he colocado así, irregular. O puede ser un llanto vigoroso. El tono muscular, flacidez total, o puede tener alguna hipotonía, que en este caso sería cierta flexión de extremidades, o tener movimientos activos, en cuyo caso es puntaje 2. En la irritabilidad refleja, no hay respuesta, 0. En el otro, en puntaje 1 hay cierta mueca, y en el de irritabilidad, en el número 2 de puntaje, hay llanto, se mueve la mandíbula, mueve la boquita. El color, cianosis total, así, cianosis, es un color azulado total, de cabo a rabo, de la cabecita hasta los pies. Y el puntaje 1 es cuando hay acrocianosis. ¿Qué estamos haciendo hincapié en esta acrocianosis? Por eso lo he marcado de esa manera. Quiere decir que hay un color azulado, de azul viene azulado, a nivel de los lechos unguiales. ¿Y esto qué significancia tiene? Deviene que en la vida intrauterina tenemos shunts o shunts de derecha a izquierda. Cuando nace mi bebé, este shunt va a revertirse, va a ser de izquierda a derecha. Pero como no se hace de manera inmediata, sino de manera lenta, por eso todavía tenemos medio moradito o azuladito los lechos unguiales. Y será rosado, el bebé nacerá todo rosado, incluyendo los lechos unguiales, será rosado. Pero aquí viene algo para reflexionar. Ni siquiera el ser rey o ser paje o ser blanco o ser morocho hace que este evento de acrocianosis no se dé. Por consiguiente, ningún crío al minuto de vida tiene 10. Va a tener mínimamente, perdón, máximamente al minuto 9. Pero sí es posible que a los 5 minutos pueda tener, que son los menos, los mucho menos, porque la acrocianosis generalmente desaparece a las 24 o 48 horas. No van a tener nadie 10-10, no hay. Por más de ser millonarios, por más de ser reyes o pajes.
Y como yo sume estos puntajes, voy a hacer la clasificación como se señala de 7 a 10, vigoroso, depresión moderada de 4 a 6 y depresión severa de 0 a 3. Eso me ayuda a saber un poco las acciones que voy a tomar en RCP. No es todo, pero además, ¿qué va a pasar a largo plazo con estos bebés? Son bebés de alto riesgo. Ya dijimos nosotros que debemos tener una cuna de calor radiante, que la temperatura debe estar entre 24 y 28 grados, que lo ideal es, ¿no?, 26 grados. Cuando luego pasamos de la hora al bebé a la cuna de calor radiante, la cabeza de este para examinar debe estar al lado del examinador, o sea, al lado de nuestro vientre, a la altura. Y vamos a hacer el examen correspondiente de nuestro bebé, sobre todo corroborar ese dato que nos dijo la madre, sea a través del FUR, a través de la ecografía, y tener validez legal, o sea, lo que el pediatra o el neonatólogo que atiende al bebé y aplique métodos de evaluación de edad gestacional, que pueden ser somáticos o pueden ser somáticos y neurológicos, es lo que le da valor legal a la edad gestacional de mi bebé. Entonces tenemos el método de Capurro o el método de Balart y las medidas antropométricas que vamos a tomar. Inclúyase dentro de estas medidas peso, talla, perímetro cefálico y percentilos. Pero además, en la atención inmediata, ya en la cuna de calor radiante, vamos a hacer las 3 profilaxis. La profilaxis oftalmológica con gotas. No tenemos nosotros penicilina ni eritromicina. Utilizamos o sulfametocizol o ciprofloxacina, pensando en la oftalmía por gonococo, que gracias a Dios es tan infrecuente y raro en nuestro país y entiendo a nivel general, a nivel mundial. Entonces, la profilaxis oftálmica, la profilaxis antibacteriana, ¿dónde lo hacemos? Cuando seccionamos el cordón umbilical, en la zona que seccionamos, siempre debemos ver que existan 2 arterias y una vena. Caso contrario, debemos descartar anomalías geniturinarias. Cuando digo caso contrario es si existiera 2 venas y una arteria o no guarda correlación con esa relación de 2 arterias y una vena. En esa zona de sección instilamos, es decir, con una gasita embebida en alcohol de 70 grados, llamado también alcohol medicinal o alcohol etílico de 70 grados, ¿no? Instilamos en esa zona de sección, por eso se llama profilaxis antibacteriana. Y la antihemorrágica. Todos los críos, todos los neonatos, por más maduritos que sean, tenga 40, 41, 42 semanas, todos tienen inmadureces, en mayor o en menor grado. Una expresión de esta inmadurez es tener el tiempo de protrombina prolongado y los factores de coagulación también. Por consiguiente, se le debe aplicar vitamina K, la vitamina K1. La fitomenadiona es el producto. Antes se llamaba otro conagion, pero finalmente es, acuérdense, la vitamina K1 viene en inyectable y la vitamina K2 es la que nosotros obtenemos a través de todos los productos verdes, como Popeye, ustedes tienen la espinaca, vainita, etc. Y se aplica en relación al peso de mi bebé, menos de 1500 gramos, 0.5 miligramos intramuscular en el lado del cuádriceps izquierdo, en el muslo, en el lado izquierdo. Si pesa más de 1500 gramos, 1 miligramo intramuscular. Y ahí se terminó todo. Pero además nosotros debemos ver si hay permeabilidad o no de las coanas. En otros lugares, en otros países, le ponen un hilito, como el bebito está respirando, se va a mover el hilito.
cerca a las fosas nasales o a las coanas. En otros casos se pasa una sonda a través de las fosas nasales para de esa manera descartar atresia esofágica, esofágica y atresia de coanas, pero no descartamos la estenosis que viene a ser disminución del lumen sobre todo esofágico, y pudiera haber, ¿no? Fístulas respectivas. Además, debemos nosotros comprobar la permeabilidad anal, es decir, vemos la zona anal y vemos los pliegues anales, pero no tenemos la seguridad de que el recto está permeable, porque puede haber una imperforación anal. ¿Qué tenemos que hacer? Pasarle una sondita, unos 2 a 3 centímetros, ¿no? Suavemente, y si pasa, descartamos imperforación anal baja. Tienen ahí todo lo que acabo de señalar. El examen físico lo van a hacer con sus profesores. Evidentemente va a empezar en la cabeza, viendo que tenga la fontanela anterior. Ahí les van a decir de qué tamaño es, pero regularmente es de 4 por 3 centímetros. La fontanela anterior, que se cierra a los 16 a 18 meses. Y la fontanela posterior, que generalmente es de 0,5 a 1 y se cierra entre los 6 a 8 meses. También se va a buscar el reflejo rojo. Ustedes no lo hacen, eso lo hace el neonatólogo, ¿correcto? Y van examinando cómo está el cráneo, la calota craneana, si está moldeada o no. Luego van bajando y examinan, ¿no? Cómo están las clavículas, cómo está el tórax, el abdomen, ¿no? Si encuentran o no visceromegalia. Y luego hacen las maniobras de Ortolani y Parlo para descartar subluxación congénita de cadera, y cuando revisan genitales, sobre todo en el varón, fíjense que no solamente estén en las bolsas escrotales como tal, sino palpar los testículos que estén en bolsas escrotales. De lo contrario, pues hablaríamos de criptorquidia. Por eso es que se pueda tomar exámenes X como una ecografía. Y en la parte dorsolumbar, ver si existen algunas, puede haber una, una meningioma, una tumoración especial a nivel de la zona dorsolumbar, sacrocoxigia. Eso es importante para pedir evaluación interdisciplinaria con neurología pediátrica. Pero, ¿qué más vamos a saber? Habíamos dicho la somatometría, el peso. Nosotros tenemos balanzas mecánicas y balanzas digitales, y los pesos deben graficarse hasta con una diferencia de menos de 10 gramos, o sea, 3.850 gramos, 3.855 gramos, así como está, porque a través del peso nos va a permitir clasificar a nuestro crío. También debemos tomarle la talla, y como ustedes ven en la transparencia, la talla se toma estirando los dos piececitos y alguien lo está sujetando de la coronilla. Así tenemos la talla en nuestros bebés. Habíamos dicho que lo pesamos a nuestros bebés, y este peso me permite a mí identificar y clasificar la misma. Como pueden ustedes observar, y como mnemotécnica, tienen ustedes 5 dedos, ¿correcto? El dedo más gordito corresponderá a los críos mayores, igual a 4.000 gramos, son los macrosómicos. Entre 2.500 a 4.000, a menos de 4.000 el normal, de 1.500 a menos de 2.500, bajo peso, menos de 1.500 a 1.000, muy bajo peso, menos de 1.000 gramos a extremadamente muy bajo peso. Hay otra clasificación que incluso incluye
microneonatos por debajo de 700 gramos, como vamos a ver en la parte de evaluación de la edad gestacional. En cuanto a la talla, ya sabemos cuáles son nuestros puntos de reparo. La coronilla al talón. Y el talón debe estar en un ángulo de 90 grados. Alguien debe presionar un poquito la rodilla para que no se flexione y se cree falsamente críos con menor talla. O de repente estiran demasiado el talón, que ya no está en 90 grados, sino está como 120 grados y aparentemente son gigantes. El perímetro cefálico, siempre considerar el punto de reparo, la glabela. Le decía ahora tempranamente a los alumnos que están rotando por acá, ¿y cómo obtienen la glabela? Imaginariamente van a trazar una línea horizontal a nivel del arco superciliar y como partiendo la cabeza en dos mitades a nivel frontal, la mitad. Esos puntos en el que hay el punto en que se juntan tanto la parte horizontal como la vertical, se llama glabela. Y hacia la parte posterior, si ustedes en este momento se tocaran la cabecita y notan una protuberancia, es el punto de reparo de la protuberancia occipital externa. No es el occipucio. El occipucio es toda el área, que tiene un área alta y un área baja. Esta es la protuberancia. Ese es el punto de reparo. El otro punto de reparo para el perímetro torácico es a nivel de la región mamilar. Tomen ustedes cuando mi bebé está en reposo, porque si está llorando va a aumentar la amplexación, o sea, el diámetro antero-posterior. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo lo tomo en las condiciones que acabo de señalarles, regularmente el perímetro cefálico o es del mismo tamaño que el perímetro torácico o es 1 a 2 centímetros. El perímetro torácico es 1 a 2 centímetros menos que el perímetro cefálico. La pregunta surge entonces, ¿qué pasa si mi perímetro torácico, que he podido hacerlo de la manera como estamos citando, de la manera más correcta, es mayor que el perímetro cefálico? Yo debo pensar en malformaciones o tumoraciones, perdón, mediastinales, lo que me obliga a tomarle pues una radiografía y de acuerdo a lo que encuentre una eco. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que hay dos formas de evaluar la edad gestacional de mi bebé, a través de métodos somáticos o a través de el método no somático y neurológico. Entonces, el más conocido, el que se aplica actualmente a todo nivel, ¿no? En nuestro país, porque probablemente en otros lugares sean otras formas de evaluación, otros métodos, el capurro. Y este capurro se utiliza en las primeras 12 horas de vida y utiliza 5 datos somáticos, como vamos a ver luego. Se suman los puntajes más un valor constante, que es el 204, se divide entre 7 y ese es el valor que me da de edad gestacional. Repito, tiene valor legal y utilizar en los críos mayores de 30 semanas de edad gestacional. Esto nos permite clasificar al pretérmino, a término y postérmino, como pueden ustedes notar, el menor de 37 semanas, el que está entre 37 a 41 y el mayor igual a 42. Ven ustedes el método de Capurro, Capurro B, porque hay el Capurro A. No utilizamos el A, sino el B. Tienen ustedes, y como mnemotécnica, igual, de la parte de arriba, o sea, cefálica hacia los pies. Ven ustedes, primero las orejas, la oreja, van bajando el tamaño de la glándula mamaria, o sea, el gordito que tienen ustedes, ¿no? Debajo de la tetilla. Luego, el pezón, vamos bajando. Luego, la textura de la piel y finalmente los pliegues plantares. Tanto más puntaje tenga este bebé, tanto más maduro es. ¿Se van a aprender de memoria? No,
pero sí lo que deben saber de memoria son los criterios de inclusión. Forma de la oreja, tamaño de la glándula mamaria, formación del pezón, textura de la piel y pliegues plantares. Asumiendo de que me sale, supongamos que yo tenga esto, ya, otra vez lo hice. No, acá voy a volver a la anterior, tengo que volver. Acá. Entonces, asumiendo que tiene 70 puntos, me sale la sumatoria del cuarto renglón, ¿ok? 70 más 204, que es una constante, sería 274. Lo divido entre 7, ¿cuánto me da? A ver, uno de ustedes que hable. ¿Alguno de ustedes puede contestar? Doctora, ¿puede volver a repetir Mire, por favor, el método de Capurro, que es un método Capurro B, somático, utiliza 5 criterios, ¿correcto? Las que ustedes están viendo en pantalla. Y asumamos que en la forma de la oreja me salió 24, en el tamaño de la glándula mamaria me salió 15, formación del pezón 15, textura de la piel 15 y pliegues plantares 15. Sumo todo, 15 por 4, 60, ¿verdad? Sí, 30 doctora. más, Sí, doctora, más más 24 sería 84. 84. 84 es una variable, porque en otro bebé puede ser menos, ¿ok? 84 es la variable, es lo que cambia, y la constante es 204. 84 más 204, ¿cuánto les da? 288, ¿verdad? 8. Lo dividen Sí, entre, entre entre 7. 7. Entonces, 41.14. 4 con 7, 28, 0, 80. ¿Cuánto le da? A 1.1. O sea, 41 semanas. Y según la clasificación que le he señalado, hemos dicho menor de 42 y mayor de 37 que bebés a término. ¿Se entendió? Sí, Joven, doctora. Sí, doctora. otro caso, suponiendo que tienen el renglón 2, en la columna 2, 8, 5, 5, 5 y 5. Ahí sería 28, ¿verdad? Sí, doctora, más 28 más 204, 204, 232. Entre 7 sería 33.14 semanas. así es, 33.14 semanas. ¿Está claro? Esto lo van a practicar Sí, más doctora. con vuestros profesores, ¿correcto? Entonces, ¿puedo seguir? ¿Puedo seguir? Sí, Sí, doctora. doctora. Ya. Entonces, ya apliqué el método de Capurro, que es somático. Suponiendo que todo está bien, entonces ningún bebé puede salir de de sala de partos o operaciones si no le hacen la impresión plantar. Es decir, esto lo hace obstetricia, como ustedes habrán visto, la planta de los piececitos y la impresión digital, ¿no?, del dedo eh, índice de la madre. Y además debe tener su brazalete. El brazalete, todo esto lo pone obstetricia, no lo pone neo. Obstetricia. Y en otros sitios donde no hay quien lo ponga, pues lo puede poner la misma persona. Y la pulsera de identificación en el lado izquierdo, en la que debe constar el apellido paterno y materno. La mamá no quiere ponerle el apellido paterno, le pondrá su apellido, pero jamás, mi nombre es Luz Parra, y yo digo, mi bebé no quiero ponerle el apellido del papá porque me peleé, etc. Y va a tener que ser Parra Parra, pero no puede ser Alvarado. Como que yo soy Parra, la mamá es Parra. Si eso ocurre,
ahí está viendo vientre de alquiler, ojo, pestaña y ceja. Entonces se ponen los apellidos, el sexo del bebé, ¿ok? La fecha de nacimiento, la hora y el APGAR. Solo así se puede retirar al bebé. Entonces ya dijimos que podemos hacer el examen sistematizado lo más prolijamente posible. Si todo está bien, pasa con su mamá. Después de haber pasado el apego y la lactancia materna y se va con su mamá y nosotros le pedimos regularmente grupo sanguíneo RH a todos estos bebés. Bien, creo que hemos terminado la primera parte de la exposición. Estoy presta a responder algunas interrogantes, inquietudes, comentarios que tengan ustedes, jóvenes alumnos. Doctora, Diga usted, una pregunta. Esto que hablaba cuando hablaba de esas 5 preguntas que se hace brevemente pasar los pasos de la principal, las 5 preguntas. a ver, ustedes vienen del área de terminar la asignatura de ginecobstetricia, ¿verdad? En la parte obstétrica, ustedes realizan la historia materna de la gestante. Entonces, en esa historia, ustedes dicen, oye, ¿cuánto es última regla? Bueno, por última regla, aparentemente es un bebé a término, porque tiene 38 semanas, según el flujo materno o la ecografía que hayan tomado. Es un bebé a término, por esos datos que está tomando usted. Segundo, oye, le hemos examinado cuántos bebés hay, cuántos fetos hay. Uno, feto único. Van dos preguntas. Tercera pregunta, ¿ha roto membranas o le hemos hecho, hemos visto, la señora dice que se le acaba de romper las membranas? ¿Y qué color es? Líquido claro, como lejía, como que me hubiera miccionado, algo así. Líquido amniótico claro, no se ve. Y de repente usted le examina y no, el guante sale limpio. Líquido amniótico claro. Y la mamá refiere ¿ha sido controlada? Sí, tiene como 7 controles. Todos sus exámenes normales. Qué bien. Todo está bien. O sea, no hay comorbilidades infecciosas o de otra naturaleza. No está hinchado los pies, nada de eso. No hay comorbilidades. Oye, entonces este va a ser un parto vaginal normalazo. ¿Y qué cosa vamos a hacer cuando nazca con el cordón? Vamos a demorarnos en clampar, pues. Pero 1 o 3 minutos, siempre y cuando también nuestro bebé esté respirando, tenga buen llanto, esté rosado. Eso es el tema, futuro colega. Las 5 preguntas que obstetricia debe decir al neonatólogo, al personal de neonatología. Oye, es una madre, es una gestante de 39 semanas, feto único, sin morbilidades de ninguna naturaleza, ¿no? Y se va a hacer el rampaje pues, en 1 o 3 minutos. Así es. Esas son las preguntas que se hace obstetricia. Cuando nace mi bebé, perdón, La ecografía, el número de fetos, la membrana y el caplaje. ¿Y cuál era la quinta? perdón un ratito. ¿Mm? A ver, primero, la madre es una gestante a término, primer punto. 2, el feto único. 3, hay comorbilidades. 4, líquido amniótico. ¿Es claro? 5, acciones con el clampaje de cordón. ¿Está claro, doctor? O colega, o futuro colega. Sí, doctora. ¿Está claro para usted? Sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctora, disculpe, usted mencionó los latidos por minuto en la vida intrauterina y los valores de bradicardia. ¿Podría repetir esa Claro. partecita? ¿Sabe qué pasa, Carolina? Que cuando se equivocan frecuentemente, los latidos fetales
normales es de 120 a 160 por minuto en el feto. Si mi feto tiene 116, ejemplo, en la vida fetal es una bradicardia. Pero si estos 116 en la vida neonatal tiene, es normalazo. ¿Por qué? Porque el valor normal de la frecuencia cardíaca del neonato es de 100 a 160. Quiere decir que valores por debajo de 100 es bradicardia neonatal. Por encima de 160 es taquicardia neonatal. Aprovechando que llegué, Diga usted, ¿quién hablaba? estoy leyéndolo. Entonces, No, parece que alguien ha dejado prendido su micro, doctor.